tipo de reparación. Por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Las madres queremos aparición con vida. No queremos negociar la sangre de los nuestros. Y vamos a seguir en la plaza mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse. Las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Buenas tardes, compañeros, compañeras, queridas madres. Esta es la marcha 2192 que volvemos a hacer así, en forma virtual, por las redes sociales. Quería comentarles que desde hace unos días, desde el 3 de abril, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación designaron en el IUMA, el Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo, a Rodrigo Codino, un compañero, una persona muy allegada a las madres, muy conocida por nosotros, que se formó académicamente con Raúl Zaffaroni y que tiene los méritos académicos suficientes para ocupar la rectoría de la universidad, del IUMA. Y no solo académicos, tiene muchos valores humanos, solidarios, valores éticos, que son más importantes incluso que los académicos para poder dirigir un instituto universitario que recoge, que surge en el camino de la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Quería contarles muy brevemente cómo surgió el IUNMA para entender este presente y lo que viene, lo que podemos esperar del IUNMA. La Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo inicia su recorrido, abre sus puertas por primera vez el 6 de abril del año 2000. Se cumplieron justamente ahora, hace unas semanas, 20 años de esa experiencia, del surgimiento de esa experiencia. Surgió en el peor momento de la Argentina, cuando se estaba cayendo el neoliberalismo. Al año siguiente, en diciembre del 2001, todos sabemos lo que pasó. Bueno, en esas circunstancias, cuando peor estaban las cosas, cuando más urgente era conseguir un plato de comida, las madres lo que plantearon era la necesidad de formarnos, de estudiar, de aprender mucho para poder estar en mejores condiciones de enfrentar al enemigo tan poderoso que nos estaba asfixiando, ¿no? Siempre lo pensaron así las madres, no estaba separada la lucha por el plato de comida de la lucha también por formarnos y aprender. Y eso fue lo que quisieron hacer las madres, formar cuadros políticos para las luchas que vendrían adelante. Ese emocionante proyecto de las madres siguió su recorrido y en el año 2014 fue nacionalizado, fue una ley que creó el Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo, y cuando vino el macrismo, en el año 2015 lo que hicieron fue intervenir el IUNMA, sacar a los docentes, al rector que estaba, a todos los que seguían llevando adelante el proyecto de las madres en el instituto, y designaron un interventor que fue Javier Buján, un juez de la ciudad de Buenos Aires, que hizo lo imposible por destruir a las madres desde su puesto en el IUNMA, llegando incluso a la locura de querer expropiarles el archivo, quedárselo el archivo para destruirlo, y no por idea de él, sino por mandato del gobierno nacional, por el gobierno de Macri, y especialmente por el que fue ministro de Justicia, el ministro Garabano. Las madres lo resistieron con el cuerpo, lo enfrentaron, sostuvieron como pudieron, y con, claro, tantos y tantas que acompañamos a las madres en esas luchas para impedir que se lleven su archivo, y finalmente ganaron. Las madres mantuvieron el archivo para con ellas, mantuvieron la sede de las madres para con ellas, para con todo el pueblo, y finalmente el macrismo se fue y ahora les llegó el turno a irse a Wuhan también. Y en el parte del proceso de reconstrucción que empezó la Argentina el 10 de diciembre, bueno, nos ha tocado ahora al IUNMA, le ha llegado al IUNMA. Como les decía, tenemos a Codino en la rectoría, en el IUNMA, y nos llena de mucha alegría porque él va a ser el encargado de normalizar el funcionamiento del IUNMA y hacer la transición para lo que viene después, que es la creación de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo.
estamos empezando ese camino y justamente quería invitarlos a todos ustedes que están viendo ahí por las redes, quería invitarlos a escuchar la palabra de Raúl Zaffaroni explicando esto y también de Rodrigo Codeno. Y finalmente, para cerrar, como siempre, Eve Bonafini. Muchas gracias, hasta el jueves que viene. Bueno, como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no he consultado a mis colegas, pero creo que comparten de alguna manera lo que voy a decir. Creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Madre de Plaza de Mayo, y la renovación del instituto y con la designación del actual rector, un renacimiento, por así decir, del instituto y al mismo tiempo la iniciativa que se está tramitando en el Congreso Nacional de elevarlo a la condición de universidad nacional, eso lo tenemos que ver con necesario beneplácito. Sería muy original, muy importante tener en nuestra región una universidad nacional dedicada fundamentalmente a los derechos humanos, es decir, dedicada como universidad, universitas, al saber, pero que en todas las ramas del saber de las que se ocupe, la orientación básica sea el significado de esos saberes desde el punto de vista, desde la perspectiva, desde la proyección de los derechos humanos. Nos alegra muchísimo esta circunstancia. Para mí es un honor enorme participar en la Marcha de las Madres y ahora me toca hacerlo como rector organizador del Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo. En estos tiempos tenemos que celebrar dos cosas. En principio, los 20 años de la creación de la Universidad Popular que se dio en estos días, y por el otro, la presentación de un proyecto de ley para la creación de una Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo sobre la base de este instituto en el que me toca estar al frente. También pedirles perdón institucional por los actos de mi predecesor, por haber pretendido desalojarlas por las buenas o por las malas, se dijo en su entonces, de la casa donde siempre estuvieron, de su casa, de la casa de todas y de todos, de la casa del pueblo, como dicen ustedes. Y también pedirles perdón por haberles pretendido tocar el archivo que tanta lucha y tanto sacrificio costó tener. Este archivo histórico excede el marco nacional, es un patrimonio histórico regional de lucha por la defensa de los derechos humanos. Como rector organizador del instituto, estamos todos comprometidos, tanto autoridades como docentes, como no docentes y como estudiantes, en lograr llevar adelante este sueño de convertirla en universidad nacional. Para nosotros, las madres, todas ustedes, son nuestra brújula y no podemos en estos momentos dejar de reivindicar la lucha de las madres, la lucha de los 30.000 detenidos desaparecidos y saludarlas afectuosamente y decirles que el Instituto Nacional Universitario es de nuevo su casa. Hola a todos, buenas tardes. Les estoy hablando desde mi casa en Malmö, en Suecia, para contarles un poco de la situación aquí, cómo estamos viviendo esta etapa de coronavirus, de pandemia. Como muchos saben, Suecia ha tomado una estrategia totalmente diferente a la de la mayoría de los países del mundo.
distinta también a la Argentina. Aquí se ha rechazado el confinamiento, la cuarentena y el cierre también de las fronteras. No se han tomado esas medidas. Las escuelas primarias y las guarderías y jardines de infantes funcionan, y también las actividades de los niños chicos que van a aprender a nadar, a jugar al fútbol, ese tipo de cosas. Sí están suspendidas las actividades a nivel universitario y preuniversitario y la educación de adultos. No se permiten ahora las reuniones de más de 50 personas. Al principio eran 500, pero ahora son 50. Gran parte de las actividades culturales y deportivas están entonces suspendidas. Cines y teatros que han cerrado también antes de esto por falta de concurrencia de público. Los negocios y centros comerciales están abiertos, solo han cerrado en caso de que la economía les dicte que no les conviene, y los restaurantes también están abiertos. Lo que se ha pedido ahora, que viene la primavera, que empezó la primavera y han sacado sus mesas afuera, a la calle, de que las mesas tengan una distancia mínima de 2 metros, 2 metros y medio, creo, las mesas. El gobierno en todo esto emite directivas, recomendaciones, no son leyes ni son decretos. Informa y confía y delega toda la responsabilidad en nosotros, en cada individuo. Piden claramente que los mayores de 70 años y todos los que sufren enfermedades graves, crónicas como asma, diabetes, hipertensión, que tengan el sistema inmunológico disminuido, se queden en su casa y no reciban visitas, disminuyan los contactos sociales. Tampoco se puede hacer visita a los hogares de ancianos y a los enfermos internados. Los consultorios médicos reciben a los pacientes, pero sin acompañantes, en el caso de que sea posible. Y bueno, se recomienda, por ejemplo, que la gente salga a caminar al aire libre, manteniendo siempre la distancia social que se ha fijado como mínimo de 1,5 metros. Está marcado en los supermercados, en las colas para las cajas, en los pasillos, esta distancia. Suecia basa esta estrategia en la teoría de que así favorecerían un contagio entre los grupos de personas consideradas fuera de riesgo que se pueda producir en esta primera etapa, para llegar a lograr la inmunidad de rebaño. Quiere decir que el 70% de la población mínimamente esté inmune y se forme una barrera para futuros rebrotes de la pandemia cuando todavía no haya vacuna, que todavía se está esperando. Es una estrategia que genera debates, inseguridades, es un razonamiento controvertido. Indudablemente no sabemos qué va a pasar, lo veremos después de la crisis y ojalá la podemos contar, no sé, pero la responsabilidad está en nosotros. Cada día informa el gobierno sobre la situación. Hoy, miércoles, informaron que hay 11.927 casos conocidos de personas infectadas. Esto es lo conocido. La cifra es mucho mayor porque hay gente que ni siquiera se da cuenta que tiene el virus, sobre todo la gente muy joven. Y tampoco hacen el test a todos los que llaman y van al médico, o llaman y piden ir al médico para que le hagan el test y le dicen que no hay. Lo hacen cuando ya los síntomas son más graves y la gente les permiten el ingreso al hospital. La mayoría de esos 12.000 que decíamos, hay 1.000, cerca de 1.900 y pico, que están en cuidados intensivos, y hay más de 1.200 que han fallecido. Estas son cifras generales a toda Suecia, son las que se dan todos los días. Las regiones, lo que sería lo equivalente a las provincias, las regiones no están obligadas a dar informaciones diarias y se basan en el hecho del secreto, del derecho a la gente, del enfermo a su privacidad.
aunque no se habla de identidades, pero bueno, en eso se basan ellos. En la región en que estoy yo, aquí en el sur, hasta ahora son alrededor de 450 los afectados, y hay 150 en esta ciudad, en Malmö. Todas las cifras van en aumento, todas las cifras. No hay curvas todavía que impliquen una estabilización o una bajada, no, están hacia arriba. Y después del feriado bancario se demostró que la situación había empeorado mucho. Había más casos diarios del normal y además se había ya detectado muchos casos, que era algo muy temido en los hogares de ancianos. Y esto, tenemos que decir, se debió fundamentalmente a que el personal de esos hogares, al igual que los que atienden a los ancianos y a los enfermos en sus casas, personas con capacidades diferentes también, y necesitan algún apoyo de distinta clase, esa gente no fueron sometidos a test, no fueron testeados, tampoco fueron provistos con material de protección como máscaras, guantes, delantales. Entonces van de casa en casa porque tienen muchos pacientes o clientes, como le llaman ahora, y el contagio es muy probable en esos casos. Y así fue. Hay que hacer notar, y no sé, quisiera comentarles que el estado de bienestar sueco, del que tanto se habla y tanto se toma como ejemplo, fue construido en la posguerra, pero hace tiempo que se viene deteriorando. Y se deteriora a partir de políticas neoliberales que, si bien no fueron aplicadas así en forma general y brutal como en nuestros países o en algunos países de Europa, sí se fueron aplicadas puntualmente en determinados sectores y paulativamente, poco a poco, fueron desgastando el sistema. Esto trajo recortes y ahorros presupuestarios que han minado sobre todo la salud pública, la educación y las garantías laborales, entre otras cosas. Ustedes saben que aquí el Estado es muy grande. La atención pública y la educación están fundamentalmente, y queremos que lo siga estando, en manos del Estado. Las quejas de este proceso que causó el neoliberalismo se existían ya mucho antes de la pandemia, no son nuevas, y las consecuencias que se denunciaban ahora se ven magnificadas, son mucho más grandes en este momento. Hay falta de insumos, hay falta de reservas en los hospitales, en las casas de salud, casas de ancianos. Ha habido una gran reducción de personal antes de que esto ocurriera. Personal que se ha reducido y personal que termina por las condiciones del trabajo, con sueldos magros, una situación laboral que se va haciendo cada vez más insostenible bueno, todo eso da lugar a esta situación de inseguridad en que realmente nos encontramos. Hay más de 250.000 de personas, en su mayoría mujeres, que trabajan en la salud, en el sector de salud pública que se hace cargo de los adultos mayores. Y esa, sobre todo, es una tarea invisibilizada y mal evaluada. Los problemas existen en todos los niveles, pero como siempre, cuanto más abajo, más evidentes son. Y ese 250.000 de empleados son los que tienen, son los que atienden a los adultos mayores en sus casas, en los hogares de ancianos, son ayudantes de enfermería, son los que tienen los salarios más bajos. Algunos son ayudantes de enfermería, otros no tienen preparación profesional. Ellos tienen salarios bajos, como decía, las peores condiciones de empleo y la educación más baja, los niveles de educación más bajos. Entonces forman parte de un área que ha sido formal y abruptamente afectada por la privatización. Una privatización de servicios junto a precarización, que dificultó enormemente no solo la coordinación de las operaciones que esta crisis requiere, sino también debilitó y en mucho, y antes que esto, a la fuerza sindical, o sea, la voz social que miles y miles de trabajadores de estos sectores deberían tener, con mucha razón.
Así que bueno, y así estamos. Esa es la situación que yo más o menos les puedo contar. Esperamos que esta crisis sirva para reevaluar, repensar, revalorar, para que el mundo cambie este sistema, se vuelva a poner la vida como el valor supremo. Y bueno, tengamos esperanza. En lo particular, acá en casa, nosotros nos cuidamos. Estamos aquí, hacemos cuarentena, a la Argentina, solemos decir, a la Argentina, bastante parecido. Sí salimos a caminar por zonas verdes, zonas de poca gente. Suecia no es un lugar de multitudes, así que salimos a caminar y cuando alguien viene con un perro para un lado, para el otro lado, la gente se corre. En eso no hay problema. Nosotros queremos decirle, o sea, que el presidente de los argentinos es el presidente de nuestros corazones en nuestro momento, así lo sentimos. Y él está recibiendo admiración y respeto de mucha gente en el mundo, gobernantes y no. Por todas las medidas que se están tomando, por la forma de encarar la crisis, por la forma de encarar el problema, sobre todo la situación en que se sabe que estaba el país, que era una situación tremenda, dolorosísima. A nosotros nos toca estar aquí, este también es nuestro país, aquí hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas, pero nos sostiene ese orgullo y sobre todo esa alegría, tenemos un gran agradecimiento, porque justamente en nuestro país, después de haber sufrido tanto, después de tanto dolor, de tanto maltrato, hoy tenga un gobierno que lo cuide, que se haga cargo, que ponga el cuerpo por su gente y sea un ejemplo a nivel internacional. Y estoy segura, estoy convencida que son las madres las que son el faro histórico de esas políticas que anteponen la vida ante cualquier valor material, la vida ante todo. Y en eso las madres nos marcan el camino, a nosotros y estoy segura que al gobierno también, porque es nuestro gobierno. Así que no me queda más que decirles que aguanten madres, las amamos, las queremos, aguante Alberto, aguante todo el gobierno y aguanten queridos hermanos y queridos compañeros de nuestro país. Los queremos mucho, vamos a salir de esta, vamos a volver a abrazarnos, vamos a volver a estar allí en la plaza y ahora, mientras tanto, todos en nuestra casa. Gracias. Bueno, buenas tardes compañeros. Ya saben, mi corazón y mis pies están en la plaza. Y la cabeza la tengo acá en la cocina para imaginarme que estoy ahí. Y los imagino a todos cuando voy llegando, los pañuelos, los gritos, los cantos, los abrazos, los besos. Todo me lo imagino en este momento. Hoy quiero empezar haciendo un pequeño homenaje del más profundo de nuestro corazón a Eduardo Galeano, que siempre, no sé por qué, los argentinos recordamos el día de la muerte en vez de recordar el día que nacieron estos héroes. Pero bueno, todos recordaban el otro día que hace poquitos días se cumplieron 5 años de que nos dejó en este mundo, pero está en otro y en sus libros. Y él escribió algo sobre Mariano Moreno en ese libro Memorias del Fuego. Y dice así: las grandes fortunas en pocas manos, creía Moreno, son aguas estancadas que no bañan la tierra. Para no mudar de tiranos, sin destruir la tiranía, habría que expropiar los capitales parasitarios amasados en el negocio colonial. ¿Por qué buscar en Europa de desoladores intereses del dinero que sobra dentro? Del extranjero había que traer máquinas y semillas, en vez de pianos lujosos y jarrones chinos. El Estado, según Moreno, crecía y debía convertirse en el gran empresario de la nueva nación independiente. La revolución debía ser terrible y astuta, implacable con el enemigo y vigilante con los expectantes. Eso pensaba Mariano Moreno, es tan actual que no se puede creer.
en un escrito maravilloso que hizo nuestro querido amigo Galeano en Memorias del Fuego. Bueno, hay muchas cosas para hablar. Primero quiero decirles que para el 30 de abril estamos preparando, ustedes ya habrán visto algún videíto que anda por ahí dando vueltas, que vamos a hacer un gran homenaje a nuestras compañeras asesinadas, nuestras compañeras que fueron secuestradas, violadas, torturadas y tiradas vivas al río, asesinadas por la gran Marina, que nunca dijo una palabra, que cometió el crimen, uno de los crímenes más grandes, que es asesinar a 3 madres indefensas, totalmente indefensas, con 2 monjas francesas y un grupo de jóvenes. Todos de la misma mano. Astiz, Macera, podríamos nombrar un montón. No hay juicio que pague todo esto. Por eso me parece que hay un homenaje que se me debe a estas compañeras para contar un poquito quiénes eran, por qué se las llevaron, por qué las asesinaron. Eso vamos a tratar de hacer el 30 de abril, además de un montón de otras cosas. Pero también les quiero contar qué hacen algunas madres los jueves. Ustedes saben que las madres los jueves, algunas, Rosita y creo que también Missy, ponen el pañuelo en la ventana a la hora que estaríamos caminando en la plaza. Y lo sacan cuando calculan ellas que la plaza termina. Si algunas pueden verlo, como algunas lo pueden ver por el teléfono, y si no, se lo imaginan. Y hay muchas compañeras que los jueves nos hablamos por teléfono. O me llaman o las llamo. También las madres del interior, Sarita de Tucumán, María de Mendoza, Irene y Angelita de Mar del Plata, que siempre siguen haciendo algo. Algunas pueden más que otras, algunas están más enfermitas y estamos todas muy, muy viejitas, o viejas, o de la cuarta edad, como le quieras llamar. Estas compañeras nos hablamos también. O sea que el jueves no solamente está Rosita y Carmen y Vivi, como les decía antes, y Rosita, que es increíblemente, se enloquece los jueves. Y Vici también, ustedes la conocen. Bueno, hay muchas compañeras que extrañan un montón la plaza. Y nos llamamos Carmen por teléfono. Me llaman también algunos compañeros de la plaza. Así que yo la empiezo a vivir ya de muchos días antes, ya de ayer ya me empezaron a llamar. Por eso las nombro, para que vean cómo nos acuerdo. Me acuerdo de ellas todo el tiempo. Algunas están más enfermitas, algunas me hablan, la hija de Azucena me llama, porque Azucena, la mamá, no habla por teléfono, se me habla la hija. También para el jueves, porque ella viene siempre. O sea que hay unas presencias implícitas aquí en mi cocina que me provocan a hablar lo que tengo que hablar. Si uno no tiene un estímulo, es muy difícil poder hablar y poder decir. Y si bien es cierto que el gran estímulo son mis hijos, son nuestros hijos, nuestras hijas, el otro estímulo que está pegadito a eso son las madres. Algunas quedan las familias, quedan las hermanas, o quedan las hijas de esas madres que nos llaman por teléfono. Eso hace al núcleo duro y fuerte y consciente de que las madres estamos presentes todos los días, todas las horas, como le hemos prometido a nuestros hijos, más allá de esta cuarentena larga que tenemos que cumplir con honor, porque hacerle caso al presidente con lo que dicen, a los ministros, a los gobernadores, a los intendentes que están trabajando muchísimo y a los que nunca vamos a terminar de agradecerle, junto con los médicos, con las enfermeras, como siempre decimos, con los camilleros, con los que limpian los hospitales. Que estemos en la casa, que nos quedemos en la casa, que nos lavemos las manos, que
nos saquemos los zapatos y salimos, pero en general las personas de la tercera o la cuarta edad, como estamos las madres, no necesitamos, porque no salimos. Algunos se aburren en la casa. Las madres no tenemos tiempo de aburrirnos. Yo les quiero decir, compañeros y compañeras y amigos y a todos los que nos ven y que después me hablan, que la solidaridad, esa de la que tanto hemos hablado las madres, la solidaridad esa que no nos abandona nunca en la cabeza, porque era lo que marcó a nuestros hijos. Nuestros hijos comenzaron la lucha por ser solidarios, y la comenzaron cuando eran muy chiquitos, 15 años a lo mejor. Como ahora hay mucho pibe de 15 años que también es solidario y hace grupos y va a los barrios y le dice a la gente que no salga, que se quede en la puerta, cómo tiene que usar los barbijos. Lleva comida, lleva bolsones de comida, acompaña a los ancianos, le compra la comida. Es tremendo. Ni sabemos la cantidad que hay. Eso es lo que se necesita. Formar jóvenes en la solidaridad. Y después viene la política. La política en base a la solidaridad, que es lo que nos está demostrando el señor presidente. Como le decimos así, amorosamente, son dos seres muy especiales, únicos. Por eso no nos abandonan, por eso nos aman, por eso nos quieren, por eso nos enseñan a soñar que va a haber un país mejor. Sí, un país mejor, que vamos a hacer entre todos cuando esto termine. Este egoísmo de los ricos, que ya lo decía Moreno, el egoísmo de los ricos de no querer dar nada, menos que nada. Me acuerdo que en un momento dado, unos vecinos que sus hijos se habían mudado a Misiones, que eran muy amigos nuestros, si no quieren ir a Misiones, vamos con el auto. Fuimos con la nena, que era chiquita, tenía unos 7 años, mi marido, esa pareja que tenía los hijos de allá afuera, Orfilia y Roberto, y nos fuimos a Misiones. Cuando salíamos, que ya Raúl tenía unos 17 años, 16 años, me dice, mami, vos cuando vayas por la ruta, fíjate, vas a ver cómo todos los campos están alambrados. ¿Y qué me querés decir con eso? Y nada, que son tipos que se roban la tierra, le ponen alambre y se quedan con el campo. Vas a ver que no hay ningún campo sin alambrar. Ya se los quedaron. De esto hace 40 y tantos años. 48 años. ¿No será posible, señor presidente, que le saquemos a los campos improductivos por lo menos la mitad? ¿Por qué tiene que haber campos improductivos con gente que no tiene casa, ni terreno, ni comida? Si no los compraron. Si los abuelos alambraron, después alambraron los padres, después alambraron ellos. ¿Por qué? No es posible. ¿No sería bueno? Yo no digo que le saquemos las tierras si tienen vacas o terrenos o sembrados. Hablo de los improductivos, que ya mi hijo me explicaba en aquella época cómo se iban quedando con todo. Hace casi 50 años. Miren si no tenían visión de lo que querían. Miren si no tenían claro a los pibes tan chiquitos como era mi hijo, el más chico le estoy hablando, el más grande ya ya estaba más plantado, ¿no? Ya tenía muchos más, había pasado esa etapa. Pero este recién empezaba y lo primero que había visto, lo primero que le llamaba la atención, es el apoderamiento de las tierras. Porque una vez se habla de los indígenas, cómo los sacaron, cómo los mató Roca. Hay muchas formas de matar. Agarrar el campo, agarrar la tierra, no hacerla producir y que la gente se muera de hambre, son asesinatos también. ¿Por qué no? Por eso a veces uno no se da cuenta. Pero no sería malo, señor presidente, que hubiera algunos políticos, algunos diputados. Yo no digo que puedo presentar nada en el Parlamento porque no sé. Sé, lo tengo en la cabeza porque me lo dijo mi hijo, que son tierras improductivas. Tienen tanta voracidad que además de no querer pagar, además de no querer comprar, robaron y ahora se las apropiaron y no siembran
ni tienen vacas, ni tienen nada. Tienen poder. Y sacarles una parte, no digo todo, de las tierras improductivas y hacer a los que menos tienen, sería un gran acto de justicia. Yo sé que es como un sueño, pero Cristina y Alberto, ¿no les parece hermoso que a los casi 92 años que tengo todavía sueño con expropiarle tierras a los más ricos? Hasta el jueves que viene.